¿Alguna vez te has preguntado cómo una pequeña aldea se convirtió en el imperio más poderoso de la historia? Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar la increíble historia de Roma, desde su humilde fundación hasta su épica caída. Todo en menos de 10 minutos. Así que ponte cómodo y prepárate para un viaje fascinante. Nuestra historia comienza en el año 753 a.C. La leyenda nos cuenta que dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, fueron abandonados y amamantados por una loba. Rómulo, tras una disputa fatal con su hermano, fundó una ciudad en las 7 colinas junto al río Tíber. Así nació Roma al principio. Era solo una pequeña aldea de pastores y agricultores, gobernada por reyes. Los primeros reyes, como el propio Rómulo, sentaron las bases de la sociedad, el ejército y la religión romana, pero el poder absoluto corrompe, y el último rey, Tarquinio, el soberbio, fue tan tiránico que el pueblo se rebeló. En el año 509 a.C., los romanos expulsaron al rey y juraron nunca más ser gobernados por uno solo. Así nació la República Romana, una idea revolucionaria para la época. En lugar de un rey, el poder se dividió entre 2 cónsules elegidos anualmente y un senado compuesto por las familias más influyentes, los patricios. Pero la gente común, los plebeyos, no se quedaron de brazos cruzados. Lucharon por sus derechos y poco a poco consiguieron representación política, creando un equilibrio de poder que se convirtió en el sello distintivo de la República. Fue durante este periodo que Roma comenzó su imparable expansión. Primero, conquistaron a sus vecinos en la península itálica. Luego, su ambición los llevó a enfrentarse a su rival en el Mediterráneo, Cartago. Este enfrentamiento dio lugar a las famosas guerras púnicas, 3 guerras brutales que definieron el destino de Roma. ¿Quién no ha oído hablar de Aníbal, el general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes para aterrorizar a Italia? A pesar de las victorias de Aníbal, Roma demostró una resistencia increíble. Gracias a generales como Escipión el Africano, Roma finalmente destruyó Cartago y se convirtió en la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental. Las conquistas continuaron hacia el este, sometiendo a Grecia, Macedonia y partes de Asia Menor. Roma se estaba convirtiendo en un crisol de culturas, absorbiendo el arte, la filosofía y la ciencia de los pueblos que conquistaba. Pero esta expansión masiva trajo consigo enormes problemas. La riqueza inundó Roma, pero se concentró en manos de unos pocos, creando una brecha gigantesca entre ricos y pobres. Los pequeños agricultores que formaban la columna vertebral del ejército perdieron sus tierras y se vieron obligados a mudarse a la ciudad, generando una masa de población descontenta. La República, diseñada para gobernar una ciudad-estado, se tambaleaba bajo el peso de un vasto territorio. Las tensiones sociales explotaron en una serie de guerras civiles. Figuras como los hermanos Graco intentaron reformas agrarias, pero fueron asesinados. Generales ambiciosos como Mario y Sí la utilizaron sus ejércitos para luchar por el poder, sumiendo a Roma en el caos. De este caos emergió una de las figuras más famosas de la historia, Julio César, un genio militar y un político carismático. Conquistó la Galia, lo que hoy es Francia, y amasó una fortuna y una lealtad inquebrantable de sus legiones. El Senado, temeroso de su poder, le ordenó disolver su ejército. La respuesta de César fue cruzar el río Rubicón con sus tropas, un acto de rebelión que desató otra guerra civil. César derrotó a su rival, Pompeyo, y se proclamó dictador perpetuo. Introdujo reformas populares y estabilizó Roma, pero su ambición, sin límites, asustó a muchos senadores. En los idus de marzo del año 44 a.C., fue asesinado en una conspiración. Creían que matando al tirano salvarían la república, pero solo aceleraron su final. El asesinato de César provocó otra sangrienta lucha por el poder. De ella surgió su sobrino nieto y heredero, Octavio. Tras derrotar a sus rivales, Marco Antonio y Cleopatra, en la batalla de Accio, Octavio se convirtió en el único hombre al mando, pero fue más astuto que su tío abuelo. En lugar de proclamarse dictador, restauró formalmente la república, pero en la práctica concentró todo el poder en sus manos. El Senado le otorgó el título de Augusto, que significa el venerado. Y así, en el año 27 a.C., sin una declaración formal, la república murió y nació el Imperio Romano. El reinado de Augusto inauguró un periodo de 200 años de paz y prosperidad sin precedentes, conocido como la Pax Romana. El comercio floreció, las ciudades crecieron y la cultura romana se extendió por todo el imperio. Se construyeron acueductos, calzadas, anfiteatros y templos monumentales, muchos de los cuales
todavía podemos admirar hoy. Fue una época de estabilidad, gobernada por una sucesión de emperadores, algunos sabios como Trajano o Marco Aurelio, y otros infames como Calígula o Nerón. El imperio alcanzó su máxima extensión bajo Trajano, abarcando desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el desierto del Sáhara. Era un gigante multicultural y multiétnico, unido por la ley romana, el ejército y una red de ciudades, pero ningún imperio dura para siempre. A partir del siglo III, el coloso romano comenzó a mostrar grietas. La llamada crisis del siglo III fue un periodo de anarquía militar, con docenas de emperadores asesinados en pocas décadas. La economía se desplomó por la inflación galopante y la presión fiscal. Y en las fronteras, la presión de las tribus bárbaras, como los godos y los francos, se hizo cada vez más fuerte. Emperadores como Diocleciano intentaron salvar la situación dividiendo el imperio en dos mitades, oriental y occidental, para facilitar su gobierno. Constantino, por su parte, movió la capital a una nueva ciudad en el este, Constantinopla, y lo más importante, se convirtió al cristianismo, una religión que había pasado de ser perseguida a convertirse en la fe oficial del imperio. Esta división, aunque práctica, acabó siendo permanente. El Imperio Romano de Oriente, que más tarde se conocería como el Imperio Bizantino, era más rico, más urbano y más defendible. Prosperó durante otros 1000 años, pero el Imperio Romano de Occidente estaba en una espiral de declive. La presión en las fronteras era insostenible. Olas de pueblos germánicos, empujados por los hunos desde Asia, cruzaron las fronteras del Rin y el Danubio. Roma intentó integrarlos, pero la situación se volvió incontrolable. En el año 410, los visigodos saquearon la ciudad de Roma, un golpe psicológico devastador. Durante las siguientes décadas, el imperio occidental se desintegró. Las provincias cayeron una a una. Finalmente, en el año 476, el último emperador romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro. No hubo una gran batalla, ni un final dramático. Simplemente, el imperio se desvaneció, y así termina nuestra historia. Desde una aldea de pastores hasta el imperio más grande que el mundo había visto, la historia de Roma es una lección sobre ambición, poder, gloria y decadencia. Su legado sigue vivo en nuestras leyes, nuestros idiomas, nuestra arquitectura y nuestra forma de pensar. Roma no se construyó en un día, y tampoco desapareció de la noche a la mañana. Fue un proceso largo y complejo que dio forma al mundo en que vivimos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Roma. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.